Este capítulo habla ya sobre la infraestructura ferroviaria. Entonces aquí vamos a ver en general las, por decir así, los componentes, ¿no? Y algunas cosas más que son muy importantes. Este, como les digo, es el capítulo más largo de los que hemos visto hasta ahorita, pero también es muy completo. Entonces, les recomiendo que tomen los apuntes respectivos, ¿ya? Bien, a ver. Como introducción, podríamos decir que se entiende por infraestructura ferroviaria a la totalidad de los elementos vinculados a las vías principales y también a las de servicio y a los ramales de desviación para los trenes particulares, ¿ya? Con excepción de las vías que están situadas dentro de los talleres de reparación del material rodante y de los depósitos o garajes de ese mismo taller, ¿ya? Entonces, esas cosas, todas las vías que están dentro de los talleres en general, llámense maestrazas o tenga cualquier nombre, eso no llega a ser parte de la infraestructura ferroviaria. Todo lo demás, sí. ¿Listo? Entre estos elementos, pues, están, por ejemplo, no sé, los terrenos, las estaciones, después, no sé, las terminales de carga, las obras civiles, los pasos a nivel, ¿qué más podría ser? No sé, todas las instalaciones también que pueden vincularse a la regulación de tráfico y a la seguridad, a las telecomunicaciones propias del ferrocarril, a las instalaciones que tengan que ver con electrificación y señalización de líneas, el alumbrado, inclusive el transporte de la energía eléctrica y sus edificios anexos. Todo eso estaría dentro de lo que se conoce como infraestructura ferroviaria. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, la línea ferroviaria es la parte de la infraestructura ferroviaria, o sea, es una parte de ella, es la que une a dos puntos determinados del territorio. Y entonces es ese tramito, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Tramo que une un punto, digamos, de origen y de destino en cualquier terreno. Eso es la línea ferroviaria. Y la línea ferroviaria está integrada por elementos que a su vez se pueden agrupar en tres. Entonces, vamos a ver tres grandes que dentro de estos hay muchas cositas. Pero estos tres son los, por decir así también, elementos que integran a la línea ferroviaria. El primer elemento, como está leyendo, es la vía en sí. La vía, comprendiendo de ella tanto la infraestructura de vía y la superestructura de vía. Y aquí hay que hacer una anotación muy interesante, muy importante, que para que no se confundan. Miren que acá en la vía vamos a hablar también de, en la vía vamos a hablar también de la infraestructura de vía. La infraestructura de vía es diferente de la infraestructura ferroviaria. Por decir así, el todo es de infraestructura ferroviaria. Dentro de la infraestructura ferroviaria está la línea férrea o línea ferroviaria. Y dentro de la línea ferroviaria tenemos a la vía, la cual tiene a su vez otra infraestructura. Esta es infraestructura de vía, ¿ya? También tiene superestructura de vía, pero no confundan, por favor, esta infraestructura de vía con lo que es la infraestructura ferroviaria.
¿De acuerdo? Bueno, ese es el primer elemento grande. Aparte tenemos a las instalaciones ferroviarias y por último a los caminos de servicio. Entonces son estos tres elementos, digamos, como componentes principales de la línea ferroviaria. Ahora es importante decir esto que está anotado acá abajo, que no se incluyen en el concepto de línea ferroviaria las estaciones y las terminales u otros edificios o instalaciones de atención al pasajero, al viajero, ¿ya? Aunque obviamente las estaciones y las terminales forman parte, las estaciones y las terminales, decía, forman parte, así en general, de la infraestructura ferroviaria. Sí son parte de la infraestructura ferroviaria, pero no son parte de la línea ferroviaria. ¿Está bien? ¿Comprendido con eso, chicos? Okay. Son parte de la infraestructura, pero no son de la línea ferroviaria. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a comenzar a ir viendo cada uno de estos. Empezaremos por lo que es la vía, ¿ya? Los conceptos parecen parecidos, ¿no? Porque todo tiene, digamos así, como segunda palabra, ferroviaria. Entonces tenemos infraestructura ferroviaria, línea ferroviaria, vía ferroviaria, y le cambiamos un poquito infraestructura de vía, aunque alguien le diga infraestructura de la vía ferroviaria, pues ya es otra cosa. Le ponemos de vía y es otra. ¿Listo? Bueno, vamos bien. Primero vamos a ver esto, que es la vía, y para ello vamos primero a mostrar este pequeño esquema. La vía en sí tiene a su vez dos partes, la superestructura de vía y la infraestructura de vía. Esto que están viendo aquí es un esquema de verdad demasiado esquemático, ¿no? Pero nos sirve para comprenderlo. La infraestructura de vía, por ejemplo, es el conjunto de obras que conforman la plataforma de la vía, ¿ya? Y además todas las obras civiles, que aquí en este esquema no se ven, pero todas las obras civiles también. ¿Cuáles son las obras civiles? Por ejemplo, los túneles, los puentes, los viaductos, los drenajes, los pasos a nivel, todo eso. Y aparte, pues, estos elementos que forman en sí la plataforma, como están viendo, que son el terraplén, ¿no? Los terraplenes, en este caso con su núcleo, coronación, y llegando inclusive a la subbase. Estos, evidentemente, son elementos de la vía férrea, pero tienen su correspondencia con los elementos que ustedes ya han visto para carreteras. Así, la subbase hace las veces, por ejemplo, de un subbalasto. Bueno, perdón, es un subbalasto, pero hace las veces de lo que le ponemos debajo del pavimento en una carretera. Entonces, son básicamente los mismos. Tienen la misma idea, inclusive, de construcción. ¿Ya? Todos estos elementos son necesarios para construir la plataforma, sobre la cual, sobre esta plataforma o terraplén, se va a apoyar la superestructura de vía. Y la superestructura de vía, entonces, no es nada más que el conjunto que está integrado por los rieles, los durmientes, a veces en su caso también la placa, las sujeciones, los aparatos de vía y el lecho elástico, que puede ser, en este caso, como en el esquema, está formado por el balasto. Como les decía, a veces también puede ser la placa de la vía. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos. Así como también están acá las demás capas de asiento sobre las cuales estos elementos se pudieran apoyar. Sucede que a veces con el fin de amortiguar el paso
del tren, se le coloca debajo del lecho elástico, se le coloca algunas capitas que ya vamos a ir viendo por acá, que son precisamente eso, los amortiguadores, digamos, pero en capas. Ya lo vamos a ir viendo a cabalidad. ¿Está bien? Entonces, los elementos de la superestructura, los rieles, que son estos elementos, los metálicos, los durmientes, el lecho elástico, que puede ser balasto, a veces es, como les decía, la placa, y algo que no se está viendo aquí, las sujeciones y los aparatos de vía. ¿Por qué no nos muestra ahí? Porque no se los puede esquematizar de esta forma. ¿Ya? Bueno, ya lo saben. Y la infraestructura, que es la forma en sí, el terraplén y, o plataforma, y además todas las obras civiles conexas, por ejemplo, túneles, puentes, viaductos, drenajes, pasos a nivel, etcétera. ¿Ya? Que tampoco se los ve, aquí solamente estamos viendo en sí al terraplén o plataforma. ¿Ok? Listo. Seguiremos. Decíamos antes, voy a volver aquí atrás, eso es entonces respecto de la vía. Ahora vamos a ver lo que tiene relación con las instalaciones ferroviarias. Bueno, las instalaciones son los dispositivos, los aparatos y también los sistemas que permiten el servicio ferroviario y las edificaciones que los contienen. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Esto no nos olvidemos, estas instalaciones ferroviarias son parte de la línea ferroviaria y dice que dentro de estas tenemos a todos los dispositivos, aparatos y sistemas, pero también a las edificaciones que los contienen, ¿ya? Ahora, o sea, que los albergan, si quieren, también se puede decir, ¿no? Vamos a ir viendo tres tipos de instalaciones ferroviarias, diferentes y complementarias entre sí. Primero tenemos a las instalaciones de electrificación. Electrificación, como les decía, que comprende a la línea aérea de contacto, ¿se acuerdan que hemos visto? Llamada también la catenaria, digamos, a todo lo que son las subestaciones y todas las líneas también de acometida de energía. ¿Ya? Todo eso. En las instalaciones de señalización y seguridad tenemos un montón, por eso no están siquiera aquí descritas, porque son varias, pero por ejemplo, para que vamos entrando ya en la terminología adecuada, aquí están las señales fijas, los aparatos de vía, como son las agujas, los cerrojos, etcétera, y ya poco a poco les voy a ir explicando cada uno de estos. También están acá los dispositivos de maniobras, como son las palancas, las transmisiones, motores, conmutadores, etcétera. Los dispositivos de control también, como son contadores, visores, etcétera. Dispositivos de enclavamiento, las cerraduras, relés, o los dispositivos de bloqueo, circuitos de vías, contadores de ejes, que en ferrocarriles es más fácil de instalar, porque cuando queremos poner contadores de ejes, instalarlos en una carretera, por ejemplo, hay que hacer todo el trámite de pedir permiso, de que los transportistas no se enojen inclusive y no estén pasando una y otra vez sobre eso para hacernos equivocar. En cambio, en ferrocarriles eso no ocurre, ¿no? Es como todo el sistema se maneja en conjunto, no hay esas posibilidades, entonces es más sencillo de usar. También en estas instalaciones de señalización y seguridad se incluyen todos los sistemas que son de protección y conducción de trenes. Ya son sistemas, digamos así, que se han tomado para regiones enteras.
Y por último está elementos como ser los tornos, las barreras, detectores, señales destellantes, al menos de cruce con carreteras, ¿no? Y los detectores de ejes calientes, que nos sirven para ver cuando la máquina en sí ya ha adquirido demasiado calor, pero se lo ve por abajo, por la vía misma. ¿Ok? Eso sería. Y finalmente las instalaciones de comunicaciones. Estas contienen aquí a las telecomunicaciones fijas y también a las móviles. ¿Ya? Entonces, ambas. Eso es entonces lo que tiene que ver con las instalaciones ferroviarias. Y el tercer elemento de la línea ferroviaria eran los caminos de servicio. Los caminos de servicio, pues nada más son los que permiten acceder a la vía y a todas las instalaciones ferroviarias. Entonces, estos caminos de servicio también son parte de la línea. Ya otra vez voy a retrasarme. No son esos tres elementos. Los hemos explicado, sí, en forma general, pero ya tenemos la idea. ¿Está bien? Entonces, la línea ferroviaria contiene a la vía en sí, con infraestructura y superestructura, a las instalaciones ferroviarias con instalaciones de electrificación, señalización, seguridad y comunicaciones, y a los caminos de servicio, que son los que nos permiten llegar tanto a las instalaciones ferroviarias como también a la vía en sí. Ok. Denme un segundito, por favor, tengo que atender estabas a clasificar a las líneas férreas o líneas ferroviarias, o sea, retrocedo otra vez a esto. Ya la línea ferroviaria está formada por estos tres elementos y se clasifica de esta manera. Eso es. ¿Listo? Ya. En primer lugar, es necesario indicar que no existe una clasificación única para las líneas ferroviarias, ya que se puede clasificar según diferentes criterios. Por ejemplo, según el uso que se le va a dar, según el tamaño, etcétera. Entonces, es ese el motivo de que tengamos varias formas de clasificar. En primer lugar, respecto del uso que se le puede dar a la línea férrea, están viendo ahí, perdón, tenemos a las líneas principales o secundarias. Las líneas principales son aquellas que forman las grandes líneas troncales y las líneas secundarias las que complementan la red. Y están formadas por la red que está formada por las principales. Entonces, es así que se da el sistema completo de líneas férreas. En el caso de Bolivia, por ejemplo, a ver, voy a compartir mejor el mapita para que veamos en un segundito. Se va a poder ver mejor, entonces me permite un ratito ahí. Vamos a tratar de compartir. Por ejemplo, es línea principal en la red andina, la que sale desde Viacha, se va por Oruro, llega a Uyuni. Eso es línea principal. Y en cambio, sería una línea secundaria la que en cierto punto hace podemos decir, así como un bracito y se va hacia el lado de Potosí y Sucre. Entonces, en Río Mulato, ¿no ve? Que hay una bifurcación. ¿Se acuerdan de nuestro planito, más o menos? No les puedo mostrar porque no me deja esta tontería, pero ya que vas. Entonces, esa bifurcación es la que se llamaría, en este caso, una línea secundaria. En el caso de la red oriental, eso es un poco más complicado porque prácticamente todo es una sola línea principal. Sale desde Quijarro, pasa por Santa Cruz y llega a Yacuiba, digamos, ¿no? Entonces, no se puede
tener ahí el ejemplo de líneas secundarias. En otros países, en cambio, sí, y ahorita no les puedo mostrar la macana, ninguna otra cosa. Supongo que es mi pobre compu, que algo está mal. A ver, voy a tratar de ver, a ver qué puede ser. Vamos a explicar lo que son líneas principales y secundarias. En la medida de nuestras posibilidades vamos a ir viendo. Ahora, hay otra forma también de clasificar a las líneas férreas, que es según su tamaño, digamos, su ancho de vía, ¿ya? El ancho de vía, así como tenemos el ancho de vía en una carretera, también es muy importante en ferrocarriles, y al menos en América recibe también el nombre de trocha. La trocha es la separación entre los rieles, así en forma general, ¿no? Podemos ser más específicos y decir que se mide entre las caras internas de los rieles, y también dar a cuántos centímetros o milímetros más bien desde la cabeza, son 15 milímetros para abajo, ahí se mide, y eso es la trocha, ¿de acuerdo? Esta trocha, entonces, es lo que nos define el ancho de vía. Existen, digamos así, diferentes anchos, como les he explicado en el primer capítulo de nuestra materia. El primero que Stephenson, digamos, ha compartido con el mundo y lo ha hecho el estándar en su momento, recibe precisamente ese nombre, vía estándar, pero también se le llama vía normal, trocha normal, y es el que mide 1435 milímetros, o sea que entre este punto y este otro hay 1435 milímetros, ¿de acuerdo? Esta vía está utilizada en la mayoría de las redes europeas y también del resto del mundo, como por ejemplo nos pasa aquí en Bolivia. Vamos a recién entrar a ella. En Bolivia antes no la teníamos, pero ahora estamos tratando de entrar a esa con el ancho que va a tener el ferrocarril metropolitano de Cochabamba. Tren metropolitano. Aproximadamente un 60% de las líneas de ferrocarril del mundo tienen este ancho de 1435 milímetros, o sea que son de trocha normal, ¿ya? La vía angosta o vía estrecha es más pequeña que esta normal, y en este nombre se pueden englobar todos los anchos menores simplemente a la estándar. Por ejemplo, tenemos la vía métrica o trocha métrica, que es 1000 milímetros. Claro, podríamos decir 1 metro, pero hemos dicho ya que en ferrocarriles todo se habla en milímetros, entonces 1000 milímetros. En muchas partes de Europa también se la sigue usando, ya no solamente aquí. En Bolivia es un gran ejemplo porque ahorita toda la vía, toda la línea que está en funcionamiento, que se está usando, es de trocha métrica. Todo lo que tenemos. No hay un tramito que no sea trocha métrica. ¿De acuerdo? Ahorita todo lo que se usa es trocha métrica. Pero hay otros anchos también que están dentro de esta angosta. Por ejemplo, tenemos en España hay un ferrocarril que, bueno, es el ferrocarril de Soler, con 914 milímetros. Y hay otros que tienen un poquito más, por ejemplo, hay uno de 1365 milímetros. Todo esto no puedo mostrarles bien porque no tengo las posibilidades de compartir más pestañas. Qué tontería. Y finalmente tenemos a la vía ancha, que son igual que en esta otra clasificación, perdón, este otro nombre. Aquí se engloba a todas las trochas que son superiores a este valor.
Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Rusia la trocha es de 1524 milímetros. ¿Ya? En España, la que se llama el ancho ibérico o el ancho Renfe es de 1668 milímetros. Aquí, lastimosamente, 1668 milímetros ha quedado aquí y la palabra es el nombre España abajo, por favor, no se confundan, ¿ya? España es aquí. Voy a tratar nuevamente de hacerlo entrar ahí a su ladito para que no haya este problema. En la Argentina, nuestro vecino, y por eso no podemos centrarnos, digamos, directamente, claro, al margen de las regulaciones de países, no podemos centrarnos a sus vías, solo podemos llegar hasta nuestra frontera, porque en la Argentina el 60% de su red es de 1676 milímetros. ¿Ok? Entonces es un poco más ancha que la trocha normal. Entonces, esta es una clasificación que corresponde, digamos, al nivel de servicio, ¿no? Relacionados básicamente a la construcción. Entonces, no significa que, por ejemplo, en otros países las líneas principales tengan que tener una trocha normal y las líneas secundarias, digamos, una vía angosta. No, no tiene nada de relación en eso, ¿ya? No, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Todo el sistema puede ser de vía angosta o todo el sistema puede ser de vía ancha. Puede ser inclusive por cualquier motivo una ex vía ancha que antes era principal, ahora ya sea una secundaria y la vía principal esté con, digamos, vía estándar. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, no, no tiene relación esta clasificación con esta otra. Les he tenido que poner aquí, aunque el tamaño no es el adecuado, este cuadrito, para que ustedes puedan ver pues algo sobre la distribución, digamos, de las trochas en el mundo. Primero viendo de este ladito, del lado izquierdo, aquí evidentemente por la resolución no se lee absolutamente nada, pero nos damos cuenta por colores que esta es más pequeñita que, por ejemplo, cualquiera de estas verdes, ¿no? Entonces, aquí están con esos colores en el planisferio ubicados y nos puede dar una idea. También nos muestra cuáles son vías anchas, internacional o estrecha. Vean que el ancho internacional de 1400 milímetros está en todos estos lugares. O sea, prácticamente todo Norteamérica, gran parte de Europa y también en la parte de Asia, ¿no? Tenemos vía estándar. Sin embargo, tenemos colores, por ejemplo, verde oscuro acá, están ustedes viendo, aquí abajo corresponde, ¿no? A un ancho, seguramente ahorita no lo pueden leer, pero que dice, a ver cuánto, voy a ver si lo puedo ver en mi otro, de 1520 para esta parte, ¿ya? O bueno, así, pero la cosa es que ahorita lo único que pretendo es que ustedes vean que en el mundo tenemos diferentes trochas. Si se fijan, acá, por ejemplo, en el África, tenemos una vía estrecha famosa, digamos, en cuanto a sus números, se le llama por eso vía del cabo, o ancho del cabo, y es de 1067 milímetros. Si se fijan, es prácticamente toda la parte este del África que tiene ese ancho. Prácticamente porque hay algunos que no, ya, bueno, eso lo de menos. Así pequeñito y todo, está el mapa de Bolivia, lo pueden ver,
lo reconocen en color rosadito, al igual que en el Brasil, y vemos acá que es de ancho métrico. Métrico es decir, de 1000 milímetros. En la Argentina, en un verde clarito, es lo que les decía hace rato, ¿no ve? De los 1676. Ok, entonces esto simplemente tiene ahorita esa función de que ustedes puedan ver que en el mundo hay diferentes anchos. Hay también vías muy estrechas, muy chiquitas y también hay muy grandes. Todo lo que es verde, por ejemplo, está con vía ancha. Un verde más claro, menos ancho, y un verde más oscuro, más ancho. Bueno, no importa, no importa, la verdad, solo está pintado. Entonces, vamos, aquí tenemos la clasificación. Al revés, así, la más clarita es la más ancha. Bueno, y en este caso, esta que es media rosadita debería ser la más pequeña. Sí, evidentemente es de 600 milímetros, 60 centímetros, menos que 2 hojas tamaño oficio puestas una a continuación de otra. De ese es el ancho más pequeñito. Por el mismo tamaño que tenemos nuestro planisferio, no se puede apreciar dónde es esto, y la verdad yo no me acuerdo tampoco. Debe ser por uno de estos enclaves que hay por acá. ¿Sí? Así se ven como puntitos, pueden ver sobre la mancha verde, tal vez es por ahí, no sé, la verdad no me acuerdo, pero es bueno saber que existen hasta esas. Bien, seguiremos. Hay más maneras todavía de clasificar a las líneas férreas. Por ejemplo, esta primera es una clasificación que tiene que ver con el servicio público que pueden prestar las líneas, ¿ya? Entonces, y tenemos a las líneas de tránsito general, a las urbanas y a las suburbanas. En las líneas de tránsito general, de ahí, corresponden a hacer servicios a nivel nacional o inclusive internacional de larga distancia. A ver, un ratito, espérenme. Las líneas suburbanas son las que comunican una población con sus zonas de influencia cercana. Por ejemplo, ¿qué podría ser esto? El metropolitano de Cochabamba podría ser este, ¿no? Porque va a comunicar a la ciudad de Cochabamba con las ciudades cercanas, que en este caso llegan a ser, como dice esto, zonas de influencia. ¿Ya? Por ejemplo, con Quillacollo, Pinto, no sé. ¿Ya? Esas serían las suburbanas. No es que es por debajo de, en este caso, sino que se sale del entorno urbano. Y las líneas urbanas son las que prestan servicio dentro de una población, ¿no? Ya sea que estos servicios estén efectuados sobre la superficie, como por ejemplo un tranvía, o sean subterráneos, como los metros, o que sean elevados, no importa. Ustedes ya han visto en las primeras presentaciones que han hecho sus amigos que tenemos diferentes tecnologías, hemos visto trenes elevados, no importa, si están dentro de una sola población, entonces decimos que es un tren urbano. Si se va un poquito más allá a sus zonas de influencia, entonces sí podemos hablar de trenes suburbanos. Otra forma de clasificar tiene que ver con la velocidad que pueden alcanzar los trenes gracias a la vía. Entonces, por ejemplo, tenemos a las líneas de alta velocidad y en contrapartida a las líneas convencionales. Solamente según la velocidad tenemos estos dos tipos de líneas. Fíjense que no estoy hablando del tren, sino de la línea, de la parte constructiva, ¿de acuerdo? Las líneas de alta velocidad están, o más bien son especialmente construidas para recibir a trenes de alta velocidad y están equipadas para, como dice aquí, velocidades iguales
o superiores a los 250 kilómetros hora. Y también estas líneas están, o sea, más bien pueden ser especialmente acondicionadas. Son líneas que antiguamente, digamos, se usaban para trenes convencionales, más lentitos, pero trenes rápidos, ¿de acuerdo? O sea, digamos, trenes que iban a más de 100 kilómetros hora. Ah, perfecto. Entonces, a esos se les hace un acondicionamiento a estas líneas y como están leyendo aquí, ya se las equipa para velocidades del orden de 200 kilómetros hora aproximadamente, igual o superior a 200 kilómetros. Estas son, o sea, como están viendo, son líneas que también permiten trenes muy rápidos, pero la alta velocidad se considera recién desde 250. Entonces, 200 kilómetros hora todavía podría considerarse que ha tenido que ser acondicionado y por eso va. ¿De acuerdo? En cambio, las líneas convencionales son aquellas que no reúnen las características de las líneas ferroviarias de alta velocidad, pero que sí pueden estar integradas a una red ferroviaria que contenga líneas de alta velocidad. ¿Está bien? Lo que pasa es que a veces por dificultades topográficas, de relieve o del entorno, digamos, que atraviesa una ciudad, estas líneas de alta velocidad no tienen necesariamente que permitir velocidades de 250. Aunque esté por encima de 200 está bien. Entonces ahí se puede usar las líneas que sean acondicionadas o inclusive construidas específicamente para esas velocidades. ¿De acuerdo? Finalmente, también existen las líneas de servicio particular, que corresponden a las líneas dedicadas exclusivamente al servicio de algunas empresas de carácter privado, tal como por ejemplo las líneas mineras. Ustedes no sé si se acuerdan que en el planito que, bueno, ya está en el Classroom sobre la red andina, hay digamos, un desvío, por decirlo así, hacia la mina San Cristóbal. Esa es una línea de servicio particular. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? O sea, hasta aquí lo que hemos hablado tiene que ver con las líneas ferroviarias, ¿cierto? Y con eso, digamos que hemos acabado esa parte. Ahora vamos a empezar a ver lo que se refiere propiamente ya a los vehículos ferroviarios. Los vehículos ferroviarios se, digamos así, dividen en dos tipos importantes, lo que hace al material tractivo y al material rodante, por separado. El material tractivo, como están ustedes seguramente intuyendo, el que tiene tracción propia, o sea, el que puede, por decir algo así, automoverse, ¿no? En cambio, el material rodante es el que solamente puede rodar, necesita que otro vehículo lo jale. Entonces, en los vehículos o material tractivo, básicamente tenemos a las locomotoras y también entran algunos tipos de vagones, pero básicamente son las locomotoras. En cambio, en el material rodante, principalmente son todos los vagones y coches. Hay una pequeña diferencia entre los dos, pero más o menos esa es la idea. Vamos a ir viendo uno a uno. Locomotoras. A ver, como les decía hace un ratito, todas estas son los principales vehículos de tracción o tractivos, ¿ya? Hay algunos vagones que ahorita en este instante no los vamos a ver,
pero primero tenemos a las locomotoras. Vamos a ir hablando de ellas, citando en función a su época de aparición en el mundo. Entonces, primero hablaremos de las locomotoras a vapor, que, como ustedes saben, ya hasta nos ha expuesto uno de sus compañeros y muy bien, digamos así, que se han convertido en la primera tecnología para trenes públicos, ¿cierto? Con estas ya se han hecho muchísimos viajes y durante mucho tiempo. Luego, primero que más, son por tanto las más antiguas, digamos, entre las que se pueda mencionar, las locomotoras a vapor son las más antiguas y por tanto también su capacidad a tracción o de tracción quedaba limitada pues a la capacidad que tenía su caldera. Cuanto más grande era la caldera y se le podía poner más combustible, ya sea maderas, carbón, etcétera, podía producir más vapor, entonces podía también podía jalar mayor peso, ¿sí? A eso se refiere con la capacidad de tracción de la locomotora. Después de estas, aparecieron en el mundo las locomotoras diésel, que ya usaban como combustible, digamos, precisamente al diésel. No han tenido mucho tiempo de vida útil porque rápidamente estas que eran solo diésel fueron mejoradas y así aparecieron las locomotoras diésel eléctricas. Tanto las diésel eléctricas como las eléctricas iniciales, no estas, las primeras locomotoras eléctricas, pues ya no se usan para los trenes de alta velocidad, ¿de acuerdo? Pero sí todavía se usan en países como el nuestro, porque no tenemos trenes de alta velocidad circulando, ¿sí? Son trenes toditos convencionales. Entonces, estas diésel eléctricas tenían han tenido mayor preferencia que las de diésel y por supuesto que las de vapor por la mayor fuerza de tracción de baja velocidad que tienen estas locomotoras. O sea, que ellas necesitan ir un poco lento para poder tener gran fuerza de tracción. Sin embargo, muchas veces no es necesaria la velocidad. ¿Cuándo no es necesaria? Siempre quiero que sea rápido. No es verdad. Por ejemplo, cuando llevas minerales, no importa que te tardes, no sé, un día o te tardes un día y medio, no se va a echar a perder tu mineral, ¿sí? Pero sí lo que necesitas es llevar la mayor cantidad posible. Entonces ahí necesitas gran fuerza de tracción a baja velocidad. Y estas locomotoras, las diésel eléctricas, cumplen esa función a gran cabalidad. Además que tienen una ventaja, una economía en cuanto a su funcionamiento. ¿Ya? La potencia de estas locomotoras varía mucho según el fabricante, evidentemente. Entonces no podemos ahorita dar un valor, por decir, no puedo decir es el doble que cualquier locomotora a vapor, ni siquiera eso, pero sí que es muchísimo más. Las locomotoras diésel eléctricas, tal vez es bueno ahorita hablar un ratito sobre estas, tienen tres partes principales: su motor diésel, un generador y los motores de tracción. El motor diésel, ya, digamos que es el que funciona propiamente con esto de combustible, es el que produce la energía. Bueno, esta energía es transformada por su generador.
que está conectado directamente a ese motor diésel y transforma ese generador, digamos así, esta energía producida por el motor en una energía eléctrica. Esta energía eléctrica ya es transmitida a los motores de tracción y así se pueden accionar las ruedas motrices de estas locomotoras a, perdón, a través de los engranajes que en realidad se llaman cajas de grasa en ferrocarriles. Este generador, que es el que transforma la energía que produce el motor diésel en energía eléctrica, pues está proyectado para que pueda producir simultáneamente corriente continua y corriente alterna. Corriente continua que necesita para todos los motores de tracción que están también ahí en la locomotora, como corriente alterna que se usa para la iluminación de los demás vagones o inclusive de la misma locomotora, para compresores de aire, etcétera, cosas así. Tal vez una cocinilla si haya, no sé, tal vez también necesita para eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante y por eso es que este tipo de locomotoras, esta tecnología, ha reemplazado casi inmediatamente a estos que eran netamente diésel. Porque, bueno, aquí le echaban el combustible y como un auto, ¿no? Como un camioncito. La locomotora se movía gracias al diésel, pero ahí quedaba. Acá, en cambio, las diésel eléctricas tienen estos conversores y produce, gracias a su generador, puede producir tanto corriente continua como corriente alterna. ¿Ok? Listo. ¿Qué más podemos decir de estas? Sí, estas locomotoras diésel eléctricas son las que tienen dos tipos de ejes que vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿De acuerdo? Mejor, sí, hasta ahí nomás nos lo adelantaremos. Y finalmente tenemos a las locomotoras eléctricas. Bueno, la capacidad de las locomotoras eléctricas también está limitada por la capacidad de la línea de transmisión, ¿sí? Porque se transmite por estos cablecitos, ¿no? La energía. Y en función de la línea de transmisión, ¿qué capacidad tendrá esta línea? Pues la locomotora va a tener mayor o menor capacidad de tracción. A pesar de que supuestamente la forma de poner la línea eléctrica debería parecernos que puede ser una fuente casi ilimitada, no es así. ¿Ya? Y presenta la gran desventaja de que necesita construir líneas de transmisión e instalar subestaciones eléctricas. Entonces, eso eleva mucho el costo. Entonces, en función de ese costo, a veces se construyen esas subestaciones para que no transmitan tanta energía. Las locomotoras eléctricas, entonces, son muy útiles en zonas montañosas porque pueden ejercer la fuerza total de tracción a velocidades más elevadas que las locomotoras diésel eléctricas. Esa es la gran ventaja que tiene. Fíjense que aquí no estamos hablando de todavía la tecnología más leve, ¿no? Porque no viene al caso. Aquí estamos hablando de la locomotora como un vehículo de tracción a vagones de carga. Entonces estamos hablando solamente de ese aspecto. ¿Ok? Bueno, como les decía, perdón. A ver, un ratito voy a adelantar aquí. Para que puedan moverse, ¿sí? Se construyen con unas ruedas que no son aisladas. Las ruedas de las locomotoras se construyen, como están viendo acá, en forma de bogies. Así se le llaman, ya son los bogies. Y son, bueno, como están viendo acá, ambos son bogies motrices, es decir, que tienen ahí integrado
motores que son los que le permiten moverse. A ver, las ruedas de estos buggies no son unidades individuales y digamos así que son ejes adosados a un motor, ¿ya? Entonces, es eso, básicamente son ejes que se van acoplando. Si se fijan, en realidad es un pequeño elemento que tiene los ejes de las ruedas, ¿sí? Porque aquí se ve bien, sí, son ejes, pero que están ahí acoplados a todo este elemento. Ahora, bueno, hay más de una forma de estos buggies. También hay unos buggies que son como estos, que son simplemente remolcados, que no tienen motorcito. Pueden tener sus muelles, evidentemente, pero no tienen motor. ¿Notan la diferencia entre estos ejes buggies remolcados y estos buggies motrices? Ya, las locomotoras, nuestra lógica nos diría, necesita entonces buggies motrices. Pero muchas veces se combinan estos dos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues aquí, a ver, tenemos locomotoras del tipo BB, B sub 0, B sub 0 y C sub 0, C sub 0. Estos son los tipos de locomotoras, toditos son para diésel eléctricas más frecuentes, ¿de acuerdo? Las locomotoras van combinando los buggies que teníamos, que ya hemos mostrado, y así tenemos cada uno de estos tipos. Ahora vamos a explicarlo. Por ejemplo, los BB simbolizan a ejes motrices con ejes acoplados, ¿sí? Ejes motrices, en este caso acoplados, porque están, digamos, los dos ejes juntos, algo así como en este caso, ¿sí? 1 y 2, dos ejes, pero en un mismo elemento. Entonces, es eso, usan el mismo motor, eso diremos, ¿no? Este eje y este eje usan el mismo motor. Eso es un eje tipo BB, ¿de acuerdo? Ya, ahora, después tenemos acá, si se fija, B sub 0, que nos representa a ejes motrices, pero independientes entre sí, y que simplemente se van colocando juntos para que hagan la unidad. Por ejemplo, esta locomotora tiene dos buggies, dos buggies con dos ejes motrices cada uno. Dos buggies. Y cada buggy, este buggy, por ejemplo, son dos ejes motrices. Este eje es motriz y este otro eje también es motriz. ¿De acuerdo? En cambio, estos dos tenían un mismo motor, un motor al centrito. Este tiene su motor, este tiene otro motor, pero se lo usa así. El C sub 0, C sub 0 es el tipo en que usa dos buggies, buggy 1, buggy 2, y cada uno tiene tres ejes y cada eje todavía es eje motriz. Como están leyendo aquí, eje motriz independiente. O sea, este tiene un motor, este tiene otro motor y este tiene otro motor. Pero los tres se lo colocan en forma de un buggy. Efectivamente, se lo colocan en forma de un solo buggy. Las fotografías nos muestran eso. Fíjense, esta es B sub 0, B sub 0. Aquí tienen un buggy y aquí de 1, 2 ejes. Y aquí está el otro buggy, también 1, 2 ejes. O si quieren una rueda y otra rueda. Esta fotografía, la de abajo, es de una locomotora C sub 0, C sub 0. Tiene también dos buggies,
Este es el primer buggy, todo esto. El segundo buggy es el de atrás, no se lo ve bien. Tiene en cada buggy 1, 2, 3 ejes. Cada eje, además, es motriz, ¿ya? Pero a eso se refiere. ¿Está clarito? ¿Entendió bien, chicos? Las comunes son actualmente esta y esta otra. Ya estas hay muy poquitas, ¿no? O sea, estas que compartían el motor. Pero la verdad, en fotografías solo del buggy no he podido encontrar una buena, entonces se ve mejor en estas. ¿Notan? Las dos tienen un solo motor, está aquí. Es eso, un solo motor. No es que tenga un motor para cada. Y no he podido encontrar para los que son ejes motrices independientes. No he encontrado una fotografía propiamente del elemento así suelto. Por eso es que lastimosamente no se los estoy mostrando. Bueno, eso es en cuanto a los vehículos tractivos de tracción. Ahora hablaremos un ratito ya de los vehículos que hacen al material rodante. En el material rodante hemos dicho que podemos incluir básicamente a los vagones y coches. Bueno, está bien que vayan los vagones y coches, pero tenemos algunas características especiales. Los vagones y coches no necesitan tracción. De todas formas, esto que les voy a poner aquí es en general, ¿ya? Los vehículos, entonces, tienen estas características. Primero, calaje de las ruedas sobre los ejes. A ver. Las ruedas de los coches y de los vagones, como están viendo ahí, forman un solo cuerpo con sus ejes y giran con ellos. O sea, el rato que gira esta rueda, el eje también gira. En los automóviles, las ruedas giran alrededor de su eje. Esta forma de construcción es como de los autitos de plástico. Alguna vez han sido ustedes niños y no sé, en una piñata, por ejemplo, caen autitos de plástico, le sacas todo el eje o se lo vuelves a poner y está sus ruedas coladitas, ¿cierto? No es que la rueda gira alrededor como en los automóviles de verdad, sino que giran las dos ruedas y el eje juntos, ¿me entienden? Eso es el calaje, o sea, están caladas, si quieren, las ruedas están caladas en el eje y ahí se adosan nada más. ¿Sí? ¿Entendido eso? Eso es. Ya es un solo elemento. Bueno, otro. Aquí, si bien estamos viendo todavía a esto de las ruedas, lo que quiero mostrar aquí es que las ruedas tienen pestañas interiores. Esto que está aquí señaladito con las flechitas, ¿ya? Estas pestañas, entonces, son los rebordes que sobresalen en sí de la rueda y que sirven para guiar al vehículo sobre la vía. Siempre la posición de estas pestañas es interior, ¿ya? Va hacia el centro, nunca hacia el borde, siempre va hacia el centro. Con eso evitan que la rueda se salga del riel. Ven en esta foto, aquí está el riel, entonces esa rueda, esa pestaña, perdón, va a impedir que la rueda, por un descuido, porque es imposible mantener todo tan rectito, la rueda salga despedida de acá. Si se fijan en el esquema, también eso nos muestra, sobre todo en esta parte, entonces choca, digamos, contra el riel e impide de esta forma que salga.
uno dirá, pues qué responsabilidad más grande, ¿no ves? Para esta pobre pestaña que todo el tren quede guiado dentro de estos rieles. Esa es la verdad, ¿ya? Entonces, bueno, eso. ¿Qué más? Las llantas. Las llantas, ustedes están viendo la foto y me dirán, ahí no hay llanta, ¿no ves? Sí, no hay una llanta típica como la de un vehículo ferroviario, sino que es un aro metálico, ¿ya? Que va calado igualmente sobre la corona y de esa forma le proporciona una superficie de rodadura a la rueda. En esta llanta va la corona. Su perfil, como están viendo también en el esquema, en el dibujo, su perfil permite restablecer la superficie con el menor gasto de material, pues esto se debe tornear cuando se desgasta. Entonces, ¿y por qué se va a desgastar una llanta? Igual que un vehículo carretero. Ustedes han debido ver algún auto donde ya las huellitas ya no están tan marcadas y entonces alguien dice, no, ya esta llantita ya está vieja, hay que tratar de cambiarla. Bien, aquí también va a ir esta llanta sobre el carril, sobre el riel, perdón, metal contra metal, y lo va a ir entonces a su paso, lo va a ir limando. Lastimosamente, a veces esa limada que se le ha dado no es uniforme por alguna imperfección en el riel normalmente, porque hay un huequito, porque no sé, cualquier cosa, o porque aunque sea que la soldadura al revés está un poco gruesa, entonces entre un riel que se acabó y el siguiente había una soldadura tan gorda que va lastimando a estas ruedas, entonces estas llantas, perdón, y las llantas deben tornearse nuevamente. Entonces la idea es tener este elemento de la llanta que va, como les decía, que va junto con la pestañita, tener un elemento que se pueda sacar y siempre es más fácil tornear y en su peor caso, inclusive reemplazar una llanta que cambiar todo el eje con las dos ruedas, ¿no? Es siempre más sencillo en ese aspecto, ¿ya? Finalmente, la conicidad de las llantas. Lo que pasa es que las llantas tienen forma troncocónica con inclinación variable, es decir, ¿cómo se dice? Sí, variable, pero no es de cualquier forma, es gradualmente variable, eso es. Y de esta manera guían al vagón atrayéndolo hacia el centro de la vía. Si ustedes se fijan en la foto, tal vez no se nota mucho y en el esquema siempre se lo hace en forma muy exagerada. Entonces, la forma que tienen, por decir algo, si va a resbalar esto, pues va a resbalar así como en este lado, ¿ven? Se resbala, pero siempre va, todo el eje va a ir hacia el centro de la vía, hacia este lado. No hay forma de que por un eje que es, perdón, una forma troncocónica que es así, se trate más bien de salir. Evidentemente, al empujar de este lado, va a tratar de salir del otro. Esto es cierto, pero no tiene una forma, digamos que por naturaleza quiera salirse de la vía. Ahora, esta inclinación es mínima, ustedes están viendo aquí en las fotos, hasta parece inexistente, ¿no? Parece que no existiría. Sin embargo, ahí está y es bien pequeñito. ¿Ya? Entonces, es importante eso también, la conicidad de las llantas. Hay más características. Hablábamos hace un ratito de las cajas de grasa, ¿sí? Eh, que es el lugar de los engranajes.
propiamente donde las ruedas motrices, estas tienen que estar, ¿no? Todo esto es las cajas de grasa, ¿ya? Entonces, eso son todos los engranajes que tienen que ver con la acción de estos tipos de... Así, en general se le llama la caja de... No, pero no se llamaba buggy. No, pues buggy se llama a todo el elemento. Todo esto, digamos, para nosotros somos civiles, la verdad, no somos mecánicos y no nos interesa ser más específicos. Entonces, le llamamos en general cajas de grasa. ¿Listo? Bien. Otra parte muy importante de los vagones o coches ferroviarios que lo diferencian mucho de lo que son los vehículos carreteros es la parte, es toda esta parte, son tres aspectos. Aquí tiene un título, pero son tres partes. Primero, la posición de las ruedas. En ferrocarriles, las ruedas, digamos así, no tienen que limitar el ancho de los vehículos. Entonces, sería hasta inútil que ese ancho de la vía, la trocha que ya hemos visto, ¿se acuerdan que había una hasta de 600 milímetros? Nos dé el ancho del vehículo. Entonces, para eso, lo que se hace en ferrocarriles es acomodar a las ruedas por debajo, sí, eso es, por debajo de lo que sería el vehículo, ¿ya? Entonces, la trocha, si bien impone el ancho del eje, o sea, la distancia entre rueda y rueda, porque esas ruedas tienen que circular por la vía, no tiene ninguna relación con el ancho de los vagones o de los vehículos en sí, sino que estos van a adoptar siempre el mayor ancho posible. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? No, pues no se nota tal vez bien, pero alguna vez alguna vez han debido ver con detenimiento, por ejemplo, una PET, ¿sí? Las ruedas de las PETas hasta están a los costados del vehículo prácticamente, ¿sí? Están, claro, tienen un cubrellantas, evidentemente, pero precisamente ese cubrellantas te está mostrando que la rueda como que se sale del ancho del vehículo para darle más estabilidad o que sea, no importa. Pero son así son los vehículos carreteros. Un automóvil, digamos, tipo estándar, normal, a la misma altura que termina la parte metálica del vehículo, donde están las puertitas, que sé yo, casi a esa misma altura, a ese mismo nivel, tienes a las llantas. Pues en los vehículos ferroviarios las ruedas están por debajo. O sea, digamos, aquí está, y qué sé yo, a 15 centímetros, a 20 centímetros recién está el final del vagón, de la parte externa del vagón. ¿Sí? Entonces, es así como funciona. Ay, qué rabia no poder ver esto. La posición, entonces, ya, el bastidor. El bastidor es la estructura sobre la que se instala la caja, por decir así, del vehículo, ¿ya? Generalmente este bastidor es de acero dulce y sirve para repartir la caja que recibe, que es la carga que le estoy poniendo a mi vagón, en algunos pocos puntos. En este caso van a ser los puntos de contacto hacia las ruedas. Y así de esta forma igual
ya están transmitidos aquí y las ruedas ya pues lo transmiten a los rieles. Pero sobre todo, lo más importante es que este bastidor tiene unas terminaciones en lo que sería la parte delantera y posterior de cada vagón. Fíjense aquí. No, pues está bien. Ahora sí. ¿Ven? Está como, no sé, como un elemento que sale. Este elemento que está sobresalido es parte del bastidor. El bastidor es, digamos así, toda esta estructurita, ¿no? Este metal en rectángulo que está acomodado debajo del vagón en sí. Y estas partecitas, la partecita es lo que permite, digamos así, unir un vagón con el siguiente, ¿ya? Y a partir de ese elemento va a permitir transmitir los esfuerzos de un vagón al que viene. ¿Alguno de ustedes ha tenido, cuando era niño, la posibilidad de jugar con un tren de juguete, de esos de plástico? Yo ni siquiera eso les puedo mostrar, no sé, está súper raro esto. Hablando de los bastidores, ustedes tienen que saber entonces que no es un solo conjunto, este bastidor, que es la parte inferior, y la caja, o sea, la parte de encima. Ya es separado. Yo le puedo quitar esta caja y ponerle otra cubierta, una redondeada, qué sé yo. Puedo ponerle otra caja. Me queda solamente la plancha, digamos, metálica, y eso es el bastidor. ¿Alguna vez, no sé, a ver, estará, hace un ratito, un momento bordar, para eso se usaba un bastidor. Nuestros compañeros también veían que llevábamos ese elemento. Era como un doble círculo de madera, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero así solamente el círculo. Entonces uno pone la tela ahí encima y lo atrapa con el otro. Eso es lo mismo. Es este bastidor, ¿ya? Entonces ese bastidor es un lugar donde en lugar de acomodar tela, acomodo la caja del vagón, lo que está por encima. Le acomodo esto a este bastidor. Y se adosa perfectamente, porque igual que en el bastidor para bordar, aquí tiene un elemento también que hace que se atrape. ¿Ya? Listo. Eso es el bastidor. Entonces, es este elemento, es la estructura sobre la que se instala la caja y que permite, esto es importante, transmitir los esfuerzos de un vagón a otro. Y ahora sí hablaremos de la suspensión. La suspensión es un elemento, o es un concepto más bien, que se usa para todo tipo de vehículos, ¿no ven? No solamente ferroviarios. Bueno, pues entonces diremos que la suspensión, ustedes deben saber, es la que da elasticidad y apoyo al vehículo. En este caso, también cumple ese efecto, pero dando suspensión y elasticidad al bastidor. Ya, eso, esa suspensión le da cierta elasticidad a este bastidor que es absolutamente rígido y con eso disminuye la acción de las desigualdades de la vía sobre el vagón y la reacción del vagón sobre los rieles. La suspensión, igual que los vehículos carreteros, tiene que ver con resortes. ¿Sí? En los autos se le llaman, creo, muelles. Si los muelles están mal en un automóvil, no sé, pasas por un rompemuelles, precisamente a eso se refiere, y todos dentro del auto saltamos. O pasas por un hueco y sientes bastante fuerte, ¿no? Entonces, se le ponen los muelles para que vaya más suavecito y, bueno, la comodidad en el automóvil. En los vehículos ferroviarios también existe suspensión, pero es de dos tipos, ¿ya? Porque existen unos que se llaman vagones rígidos, como es el de la figura,
En los vagones rígidos, la suspensión es directa, es decir, que este bastidor se apoya mediante resortes sobre los dos ejes. Sobre este aquí tiene entonces unos resortes y sobre este tiene otros. Entonces, así funciona la suspensión. Resorte se apoyará sobre estos ejes mediante resortes. Pero en los vagones articulados, estos vagones que ya no tienen solamente rueditas, sino que tienen bogies, los muelles o los resortes van en esta parte. ¿Se acuerdan que les mostraba eso? Aquí. Y ya estos son bogies remolcados que se usan en los vagones. No tienen motor, pero aquí está toda su suspensión. Todo, o sea, existen también esos resortes, pero es en todo este conjunto. Y lo vemos en esta fotografía. ¿Sí? Miren, lo mismo. ¿Está bien? Repito, estos no son bogies motrices, no hay motor. Son para ser remolcados, pero sí tienen su suspensión ahí mismo. En los otros vagones, estos que son más simples, los vagones rígidos, los resortes, por decir algo, se acomodan de alguna forma encima del eje, entre el bastidor y el eje. ¿Ya? Puede ser de dos tipos. Ya, entonces aquí otra vez los vagones que se llaman articulados, el bastidor, está bien el bastidor, también en color negro, también con su parte sobresalida, para transmitirse de un vagón al siguiente el esfuerzo. Ya, este bastidor va sobre los dos bogies, o si quieren llamarle así, carretones giratorios. Y en estos carretones giratorios los muelles son parte del elemento en sí. ¿Listo? Ok. Vamos a ver en esta parte, a ver, pues después lo veremos. Veremos un poquito tipos de vagones, ¿ya? Los vagones, según para qué nos van a servir, tienen diferentes formas. Y entonces, así, por ejemplo, tenemos a los vagones cisterna o vagones de líquidos. Normalmente, por la forma que tienen, se usan para transportar líquidos, sea agua, sea leche. En su momento, antes de que los gasoductos también se implementen, se transportaba también combustibles, pues bien peligroso, quizás no importa, también para oxígeno, ¿no ve? Todas las formas circulares, todo lo que puede ser cisterna, ¿ya? Ese es un tipo de vagón, o sea, son, digamos así, vehículos específicos para un tipo de carga. Antes, al menos, era más común, pero los vagones carboneros para llevar carbón no necesitaban tampoco gran cosa. Pues, por ejemplo, noten ustedes la diferencia entre este tipo de construcción y esta, que es muy simple, es como una caja, ni siquiera le han puesto techo, simplemente es poner el carbón ya. No, claro, actualmente tal vez más bonito, más cerrado, más cuidado, porque todavía existen minas de carbón, todavía se saca, aunque ya no en las cantidades que antes se lo hacía. En ambos casos, sobre todo en este cisterna, ustedes pueden ver aquí el bastidor, y sobre el bastidor nada más se acomoda el elemento tipo cisterna, ¿no? ¿Ya? Entonces es eso. En este otro. Y así hay diferentes tipos que se los tendría que mostrar, pero otra vez se me fue. Uno, hay dos o tres. Vamos a tratar de, a ver si me acuerdo todos. Pero ahorita dos o tres te voy a mencionar. Primero es una velocidad demasiado elevada para una curva insuficiente. O sea, muchas veces no es que el vehículo no puede correr más, es que
la vía no está construida para una velocidad más alta. Por decir algo, en nuestro lado occidental, en Bolivia, tenemos curvas muy cerradas precisamente por cuestiones de la topografía. Entonces, aunque la empresa en su momento, hace años, hablaremos, ya ENFE, compraba las mismas locomotoras para la red occidental que para la red oriental, en la red oriental estas podían ir más rápido que en la andina. ¿A qué se debía? No solo era porque, o sea, uno puede decir, no, el peso de los metales es más fuerte que el peso de, no sé, de los materiales agrícolas. No, era precisamente porque la vía estaba construida con curvas más cerradas. La curva ideal mínima para ferrocarriles es de 300 metros. Esta es la ideal mínima. Siempre pueden haber más chiquitas, como que también la teníamos o la tenemos todavía en la red andina. Sin embargo, el hecho de poner curvas más chiquitas hace que el tren deba ir mucho más lento. Entonces, ¿qué pasa? A veces, porque viene descendiendo de una pendiente un poco pronunciada, tampoco son altas en ferrocarriles, pero le ha dado digamos así, un impulso, o sea que viene el tren con energía cinética y si el conductor no es lo suficientemente experimentado o no sabe que viene una curva a continuación, no baja la velocidad lo suficiente antes de tomarla. Entonces, la gran velocidad se sale de la curva. ¿Ya? Eso es una de las cosas que sucede. Se sale de la curva, no necesariamente la locomotora. Digamos que la locomotora logra entrar. Como arrastra a los vehículos y estos vehículos solo están acoplados unos con otros, alguno de estos se puede salir y se sale uno y jala a los demás, así como les he mostrado en esas fotitos del accidente, ¿no ve? Uno se sale y jala al resto. ¿Y puede jalar todavía la locomotora? Claro que puede jalar. Ahora, lo ideal sería que si es que está pasando el accidente desde atrás, se tome la previsión y se desacople rápidamente, digamos, a los 10 últimos vagones cuando el accidente está empezando. Eso es muy difícil de hacer. Esto se podía hacer todavía con los trenes a vapor, porque digamos que el control era más manual, pero también que nos daba el tiempo. Los ferrocarriles actuales, que por lo menos van a unos 60 kilómetros hora, no da el tiempo. Entonces, jala nomás, todo se sale. Ese es otro. Podría ser una imperfección o también un obstáculo en la vía. El hecho de poner algo en la vía, por ejemplo, unas grandes pedregones, va a hacer que el maquinista accione el freno. Ustedes han visto mucho sobre las distancias de frenado en lo que respecta a carreteras, ¿sí? Saben lo importante que es, porque significa que una vez que apriete el freno, el vehículo va a tomarse un tiempo y por tanto va a recorrer una distancia antes de detenerse. Bueno, en ferrocarriles ocurre lo mismo, solo que multiplicado por, no sé, muchísimo más. Se aplica el freno y se tarda mucho hasta que se detenga para que precisamente se detenga suave. Cuando se aplican frenos de emergencia y se detiene al tren, como podemos decir, es como si se le bajaran unos dados en lugar de ruedas. Entonces eso ya no gira y se detiene de golpe, por ejemplo, para no irse contra unas grandes rocas. Ustedes se imaginarán en nuestros países donde a la gente le encanta bloquear el gran peligro que esto significa. Entonces, el maquinista trata y acciona todos los frenos de emergencia. No tiene la distancia suficiente
y entonces por la inercia, la gran fuerza de arrastre que tenía el tren, pues no, digamos que no llega a chocar contra la gran roca que hay, pero sí llegan a chocar unos vagones contra los otros, o sea, como que se ganan. Los de adelante ya se han detenido y la inercia de los últimos no les ha permitido todavía detenerse. No se olviden que no tienen frenos cada vagón, solo tiene la cabeza, la locomotora. Entonces, con la inercia que estos venían, empujan a los otros vagones y se van pasando hasta que en algún momento pues se salen, porque no se comprimen, digamos, en el pequeño espacio y no pueden quedarse, ¿ya? Entonces, esos son dos de los motivos más frecuentes para los accidentes de tipo de descarrilamiento, que son los más graves. Otros tipos de accidentes serán por la mala planificación, o porque algún tren se ha retrasado, entonces no ha salido de la vía a tiempo y el que ya tenía que usarla o tenía que cruzar la vía ha llegado y de pronto se ha encontrado con que el tren no había pasado. Aunque trate de aplicar el freno, no le da el tiempo y bueno, ahí hay choques, que son otro de los accidentes, pero la verdad que es en menor medida. Los dos primeros son lo que más ocurre. Descarrilamientos por los dos tipos. Mucha velocidad en curvas y se sale, o bien obstáculos que obligan a accionar frenos de emergencia y no le dan la distancia de frenado suficiente. Entonces, por la inercia, los vagones de atrás empujan a los de adelante y finalmente se sale. ¿Sí? También hay pequeños obstáculos en la vía. Esos son menos comunes. ¿Alguna vez han jugado ustedes con trenes de juguete, chicos? Chiquititos, una locomotora y dos vagones creo que traen. ¿Han jugado con esos? Así sean de juguete, pueden ver las rieles se arman, ¿ya? Es como si fueran rastis, uno tras otro. Y a veces uno no, como es chiquito también, como es un niño, no las aprieta bien. Entonces hay mucho espacio. Entonces al estar haciendo andar al trencito, el tren llega a ese huequito y se sale. O sea, como es de juguete, no pasa nada, ¿no? Uno de los vagones, digamos, se sale de la vía. Voy a ver si puedo encontrar algo para la siguiente clase. Y eso se da porque hay mucho espacio entre un riel y el otro, más espacio del que la ruedita puede soportar sin apoyo. Entonces se sale. Eso también pasa en la realidad cuando los rieles se han desgastado mucho en la parte final. Cada riel mide entre 11, 12 metros más o menos. Y ahí se pone uno a continuación de otro. Entonces, en el lugar de las juntas, digamos, de rieles, a veces hay desgaste y ese desgaste es muy grande. Entonces se hace como un hueco grande. Llega la rueda, no encuentra punto de apoyo rápido y también se puede producir descarrilamientos. Claro que esto se da cuando el mantenimiento es malo, es bajo, no en otros casos, ¿no? Porque debería ser constante la revisada y ir previniendo estas cosas. Ok,